Les doy la bienvenida a la Expo Agua Educativa SUNAS 2020 en el marco del séptimo concurso escolar nacional de buenas prácticas para el ahorro del agua potable. En esta oportunidad se realizará el taller de poesía para adolescentes, el mismo que estará a cargo del profesor Amado Muñoz, catedrático de la Universidad Marcelino Champañá, a quien doy la bienvenida a este taller. Profesor Muñoz, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Eh, Espero que se escuche bien, ¿no es cierto? ¿Sí? sí, ¿Me confirma? sí, Ya, gracias. Muy sí. amable. Entonces, gracias por la invitación a tanto a la SUNAS como la presentación amable que me hace Fernando. En esta tarde, efectivamente, vamos a hablar de poesía para adolescentes. La idea es que trabajemos con adolescentes y nos vamos a dirigir a ellos. En principio, lo que no tenemos que perder de vista es que para la poesía y para la creatividad humana no existen límites. No hay límites para la creatividad humana. Entonces, en esta tarde que hablemos de poesía para adolescentes, vamos a hablar de una herramienta sumamente importante para la vida y para la realización de nuestros adolescentes, que son las personas que van a recepcionar esta información que compartiremos esta preciosa tarde. Vamos a partir con una pregunta general que vamos a ir discutiendo paso a paso. ¿Qué es poesía? El, el ser humano hasta hoy tiene muchísimas versiones de lo que es poesía. Hoy día vamos a tratar de ensayar una respuesta que va a conducir nuestro taller, que nos va a ayudar a orientarnos un poco dentro de este parámetro de la creatividad literaria. La palabra poesía, ¿no?, nos lleva a pensar en un arte literario, ¿no? Es parte de la literatura. Recuerden que la literatura es el arte de crear a través de la palabra bella, a través de la palabra estéticamente escogida para que suene de una manera adecuada. Entonces la poesía que pertenece al género es ese arte, es el arte de escribir poemas por medio de palabras bellas. Entonces, aquí es sumamente importante hacer un distingo entre poesía y poema. A veces el común de la gente lo entiende como sinónimos y no está mal, ¿no? Coloquialmente hablando, poesía y poema podría entenderse como algo similar, ¿ya? Sin embargo, para entender mejor los conceptos básicos de este quehacer literario de esta tarde, entendamos por poesía como el arte, como y poema como el producto de ese arte. Es decir, ¿no?, la poesía engloba al poema. El poema sería el producto, pero siempre utilizando la palabra, una palabra adecuada, una palabra intencional. En un poema, ¿no?, recurriendo a este principio elemental de la economía de palabras, tendríamos que colocar la palabra precisa, ¿ya?, la palabra adecuada. No podemos poner palabras por poner. En un texto poético deben estar las palabras precisas. No debe faltar ninguna palabra, no debe sobrar ninguna palabra. Todos los enunciados, todas las palabras, todas las frases, todos los versos que estén presentes en un poema tienen que ser intencionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que el autor, el poeta, tú, querido joven, querido adolescente, lo tienes que haber colocado ahí porque explica lo que tú quieres que explique, dice lo que tú quieres que diga, es decir, transmite tu mundo interior. Ese es el poema, es el arte que transmite el mundo interior del poeta a través del uso de palabras bellas. Hay que recordar y reflexionar aquí que las palabras no necesariamente podrían contener
todo nuestro sentir, nuestros sentimientos, pensamientos, ideas. Sería imposible. Pero vamos a hacer un esfuerzo por prestar este vehículo lingüístico, que es la palabra, para representar nuestro sentir, nuestro mundo interior. Para reforzar este concepto, vamos a leer esta rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español, que dice: ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. Poesía eres tú. Vamos a partir entonces de este marco artístico, de este marco conceptual, para entender la poesía como un arte. Y el poema, como habíamos explicado antes, como un producto intencional. Todo texto, recordemos, que parte de una intención comunicativa. Ningún texto, ningún mensaje se construye porque sí, se construye por gusto. Los textos, los mensajes se construyen con una intencionalidad. Hay un motivo que nos lleva a construir ese mensaje, porque buscamos influir sobre nuestro lector, buscamos transmitir información, buscamos convencer, comunicar, contar a nuestros receptores. Nadie, en su sano juicio, crea un mensaje por gusto. Creamos mensajes porque queremos transmitir nuestro mundo interior. Hablando específicamente del poema, vamos a ver su estructura, algunos conceptos elementales. Cada línea del poema se llama verso. ¿Ya? La forma del lenguaje poético también se llama verso. Cuidado, aquí no hay que confundir. Verso sería la forma como se escribe, cómo se utiliza el lenguaje para escribir el poema, pero también cada línea de un poema se denomina verso, ¿ya? Es importante esta clasificación. La palabra verso deriva del término latino versus, que significa surco. El poema se escribe así en bloque. No se espera, salvo que sea prosa poética, pero el poema en general se escribe en un bloque. No se espera llegar hasta el final de la línea de impresión para pasar al siguiente renglón. No, sino donde el poeta decida, sea por una unidad sonora o porque ya está transmitiendo una idea que él quiere transmitir, o por otra decisión, puede pasar libremente a la siguiente línea, al siguiente verso. Entonces, no nos olvidemos, ¿ya? La suma de versos nos darían una estrofa, ¿de acuerdo? La estrofa es la unidad constitutiva del poema. No hablamos aquí de párrafos, ¿ya? Párrafos se habla en la prosa, en otro tipo de textos. En el poema hablamos de estrofa. Y la suma de estrofas nos dan este producto final, que es una obra artística llamada poema. No nos olvidemos también que tradicionalmente hay 3 géneros literarios. El género narrativo, que es el género más común, es el género parecido a la forma más natural en que nos expresamos cotidianamente, cuyos productos, mejor dicho, cuyas especies podría ser en orden de tamaño, el cuento, la novela, el cuento, la leyenda y la novela podrían catalogarse allá en el género narrativo. Y en el género que nos interesa, que se llama el género lírico, ¿no? Tenemos como producto el poema. También hay algunas especies que considerar. Una de las especies que tradicionalmente se han considerado, por ejemplo, está la égloga, ¿no? La égloga, que es un poema dialogado, ¿no? Está también la oda, que es un himno de alabanza. Y también tenemos otros tipos de poemas, ¿no?, que podrían expresar nuestros sentimientos. Y por último, dentro de los géneros literarios, ya que estamos explicándolo,
para contextualizar este marco teórico, está el género dramático, ¿no? O sea, el género teatral, que también tiene tres, dentro de los géneros los subgéneros más importantes o especies, el drama, la comedia, la tragedia. Lírico, este nombre deriva de un instrumento musical de cuerdas llamado la lira. ¿Y a qué hace alusión? Hace alusión a que en la antigüedad se declamaban los poemas, se recitaban los poemas acompañados al son de la lira, y de ahí se quedó lírico. Entonces, el género al que pertenece un poema se denomina lírico. Vamos a ver algunas estrategias que ustedes pueden seguir en casa, pueden ir haciendo para construir un poema. Vamos a completar un poema. Esta es una estrategia muy práctica que lo podemos realizar de manera presencial, de manera física. Ustedes lo pueden hacer en este instante. La consigna dice: completa adecuadamente el poema, porque ven que hay unos espacios vacíos, ¿no es cierto? Aquí hay unos espacios vacíos que están determinados por una línea. Completa adecuadamente el poema con las palabras del recuadro. En este recuadro tenemos las siguientes palabras: pajar, posilga, palomar, gallinero, establo, cristal, campo, cuadra, perrera. Si se dan cuenta, el tipo de palabras, por su morfología, estamos hablando de sustantivos. Estos sustantivos los vamos a llenar en estos espacios, ¿no? Entonces aquí podríamos ir ensayando. Dice: la paloma y el palomo están en el, y podríamos ir complementando, completando, para ver cuál de estas palabras podría ir ahí, ¿no es cierto? Entonces, la paloma y el palomo están en el palomar, ¿no? Están en el palomar. El perrillo en su perrera, podríamos poner así. Se van a dar cuenta que hay algunos sustantivos que nos pueden confundir, o mejor dicho, que se pueden prestar para llenar dos o más espacios. Sin embargo, cada uno va a ir en un espacio determinado. Y la mosca en él, fíjense que ahí antecede al posible sustantivo que vamos a poner un artículo masculino, él en singular. Podría ser pajar. En el pajar sí podría ir. Posilga ya no es cierto, porque posilga es femenino. En el gallinero también podría ir porque es femenino. En el establo también. En el cristal también. En el campo también. En la cuadra y perrera ya no, descartado. Entonces tenemos algunos distractores que sí nos van a llevar a pensar. Entonces, podríamos ir determinando qué palabras van a ir en qué lugar, y después, si es que vemos que otra es más precisa que la que hemos usado ya, la podemos cambiar sin ningún problema. Pero vamos a ver. Entonces, y la mosca en el cristal. Vamos a poner la mosca en el cristal. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, marcamos la siguiente palabra, el cristal, como una palabra que ya hemos elegido. Y entonces, dice: y la mosca en el cristal. La rata está en el... ¿Dónde podría estar la rata? ¿No? La rata podría estar en el campo, ajá, en el establo, en el pajar. Pongámoslo en el pajar, a ver qué les parece. Ajá. La rata está en el pajar. El caballito y la yegua en la... a descansar. ¿Dónde podrá ser? Con femenino, ¿no? Miren, un artículo femenino. En la posilga no puede ser que sea un caballito y la yegua, ¿no? Porque es la mamá y su hijito. En el gallinero, peor. ¿Por qué? Porque ahí hablamos ya de otro tipo de animal. En el establo podría ser, pero establo es masculino, ¿no es cierto? Ya no se presta, porque ahí justamente el artículo es que nos ayuda a definir qué palabra precisa va a ir ahí, ¿no es cierto? Entonces, la única palabra que nos quedaría acá es cuadra, en la cuadra, ¿no es cierto? En la cuadra, entonces podríamos marcar como una palabra que ya hemos completado. Los cerdos en su posilga, ahí sí
¿no? Ahí sí es más precisa. Guarreando sin cesar. Esta es una onomatopeya, ¿no es cierto? Es el jabalí, pero se lo puede por extensión atribuir al cerdo. Guarreando sin cesar. El gallo en el gallinero, ajá, ahí es más precisa, no para de gallear. La vaca está en el, ¿dónde está la vaca? ¿No? En el campo pudo haber sido, pero más precisa es en el establo. La vaca está en la vaca está en el establo y la oveja en el campo está. Entonces, esta es una forma de que podemos completar un poema y jugamos con la sonoridad, con el ritmo, con la rima. Entonces, el producto de este poema de María José Pedro Viejo, poeta española, es el siguiente. La paloma y el palomo están en el palomar, el perrillo en su perrera y la mosca en el cristal. La rata está en el pajar, el caballo y la yegua en la cuadra a descansar. Los cerdos en su posilga, guarreando sin cesar. El gallo en el gallinero no para de gallar. La vaca está en el establo, la oveja en el campo está. Y mientras el borriquillo anda de aquí para allá. Entonces, dos cosas que tenemos que observar aquí, ¿ya? En primer lugar, dense cuenta que tenemos la presencia de un poema. No está su título, pero el poema tendría que tener un nombre. Nosotros como poetas, como escritores, tendríamos que poner a todos nuestros textos un título. Ya por una cuestión didáctica no se ha colocado el título acá, pero los textos tienen que tener un título. ¿Qué cosa contiene el título? No nos olvidemos, queridos amigos, que el título tiene que contener el tema del cual trata nuestro texto. ¿Y cómo sabemos cuál es el tema de nuestro texto? Más o menos podemos preguntar de qué trata o trataremos en este poema. ¿De qué nos habla el poema? ¿Qué ha querido transmitir el poeta en el poema? Entonces, el tema tiene que estar contenido en el título. Entonces, este es el poema, como habíamos dicho, que es la suma de estrofas. Y aquí tenemos al final el nombre propio, ¿no? Un sustantivo propio, que es el nombre del que escribió, que se le puede denominar escritor, autor, pero más específico, en este caso es llamarle poeta. Por si acaso, el sustantivo poeta se utiliza tanto para el masculino, el poeta, y también para el femenino, la poeta. ¿No? Antiguamente se llamaba poetisa, pero ahora se prefiere, lo correcto es decir poeta para masculino y para femenino. Entonces, nos vamos enterando algunas cosas de paso que vamos haciendo poesía. Otra técnica que quisiera que practiquemos en esta tarde, y ustedes lo pueden hacer también desde el lugar donde se encuentren, en sus casas, nos pueden enviar después al correo que le vamos a dejar, es la técnica denominada el verso generador. Es decir, se propone un verso y a partir de ese verso podemos generar una o más creaciones poéticas. Dice la consigna, escoge uno de estos versos y crea una estrofa con rima cruzada. Recordemos que la rima es la igualdad de sonidos al final de cada verso. Cuando hay coincidencia de sonidos, se denomina rima. Después del vanguardismo a los inicios del siglo XX, se prefirió no utilizar, se rompió con esta forma tradicional de hacer poesía, donde la métrica, la rima eran sumamente estrictas, ¿no? Y se prefirió o se optó por el versolibrismo, que es una práctica más empírica del poema, donde hay más libertad, no hace falta que tenga rima el poema, pero eso se llama verso libre. Sin embargo, lo que no debe prescindir, lo que no debe faltar nunca en un poema es esa musicalidad, el ritmo interno, por favor, ¿ya? Entonces, nos piden acá que escojamos uno de estos versos y creemos a partir de él una estrofa con rima cruzada. ¿Qué implica rima cruzada? Si imagínense que tenemos 4 versos. El primer verso tendría que rimar con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son estos versos. El primero,
cuando se oculta el sol. Y ahí podríamos formar una infinidad de palabras. Primero depende, cada uno tiene su propia estrategia para crear sus poemas. Por ejemplo, podríamos buscar todas las palabras que rimen con sol para justamente ir creando el poema. El otro verso propuesto en este ejercicio, en esta estrategia es: yo quisiera ser. Pero ahí podrías completar, ¿no es cierto? Yo quisiera ser un ave, por ejemplo. Ahí podrías completar algo en el verso mismo, o simplemente ir colocando otros versos de tal manera que rimen. Ayer, el tercer verso que nos proponen para esta estrategia es: ayer soñé que tenía. Ayer soñé que tenía. El otro verso es: mariposa de colores. Y el último verso que nos proponen en esta estrategia, en este trabajo, es: porque yo quiero a mi patria. No, el penúltimo, ¿no es cierto? Tan bella como ninguna, sería el último verso. Entonces, tenemos 6 versos, de los cuales podemos elegir uno, porque nos pide que escojamos uno, y creemos una estrofa con rima cruzada. Ustedes pueden tomar una captura de pantalla y después crean un poema y nos pueden enviar para nosotros hacer una retroalimentación, o quizás llegar a publicar en algún espacio virtual tu poema para motivar tu creación, para resaltar tu producción, ¿ya? Vamos a escoger uno, ¿ya? Cualquiera de estos 3 y crear. Vamos a escoger, por ejemplo, como verso generador, el tercer verso que dice: ayer soñé que tenía. ¿Ya? Entonces, el segundo verso puede finalizar en cualquier palabra, porque la rima que nos están solicitando ahí es cruzada. Entonces, ayer soñé que tenía en mis manos una rosa. Entonces, el siguiente verso, el tercer verso, ya tiene que sonar como la última palabra del primer verso. Ia, tenía. ¿Ya? Entonces, dice: ayer soñé que tenía en mis manos una rosa. La cultivé noche y día. Entonces nosotros, como les había dicho, podemos ir buscando palabras que suenen con tenía, que suenen con rosa. A ver qué palabras podrían sonar con rosa: hermosa, primorosa, ¿no? Frondosa, sabrosa, etcétera. Entonces, completando la idea de esta estrofa, producto de un verso generador: ayer soñé que tenía en mis manos una rosa, la cultivé noche y día para ti, madre hermosa. Entonces ahí se completó la rima cruzada. Si se dan cuenta, el primer verso rima con el tercero y el segundo verso rima con el cuarto verso. Entonces es una rima cruzada y hemos logrado crear una estrofa, hemos logrado cumplir con el requisito que nos pedía el trabajo: una rima cruzada utilizando un verso generador. Y así pueden ustedes seguir creando una infinidad de palabras. Podríamos partir de un solo verso y van a ver que cada uno de nosotros va a crear un poema distinto. Un poema distinto que quizás algunos que podrían coincidir y podríamos llegar a formar inclusive un poema colectivo, pero eso ya es producto de otra estrategia. El siguiente ejercicio que vamos a realizar tiene que ver algo similar al anterior: la maleta del poeta. ¿Ya? La maleta del poeta es una tarea pendiente para los que quieran ejercitarse en el quehacer lírico. Nosotros entonces, dentro de esta supuesta maleta del poeta, vamos a tener una infinidad de palabras que riman entre sí. ¿Ya? Tenemos aquí 4 columnas. ¿Sí? En estas 4 columnas, si nos damos cuenta, todas las palabras riman entre sí: vera, cera, gotera, litera, cartera, heladera. Suenan de manera similar. La siguiente columna: adoro, tesoro, mejoro, coro, oro, loro. La tercera columna: sutil, mujeril, carril, reptil, redil,
senil. Delicadeza, la última columna, limpieza, pereza, tristeza, proeza, riqueza. Una vez que hemos leído todas estas palabras que se encuentran dentro de nuestra maleta de poetas, tendríamos que definir, ubicar cuáles son las palabras cuyo significado desconocemos e ir de inmediato al diccionario. ¿No? Lo más efectivo termina siendo ir nosotros mismos al diccionario. Porque claro, tú puedes preguntar al profesor, profesor, ¿qué significa la palabra vera? Ah, la palabra vera significa orilla, vereda. Pero se te va a ir muy fácil el significado de esa palabra. Si tú lo analizas, si tú lo investigas tú mismo, vas a ver que tu aprendizaje va a ser más profundo. ¿Ya? Entonces, el otro paso recomendado sería revisar cuál de estas palabras desconocemos su significado y tomarnos un tiempo e investigar en el diccionario. Pero ¿qué nos pide el ejercicio de esta estrategia? Dice, escoge 2 palabras de cada columna. Entonces, como tengo 4 columnas, son 8 palabras que tengo que escoger. Escoge 2 palabras de cada columna, luego escribe un poema rimado. Es decir, voy a escribir un poema de 8 versos, como mínimo, ¿ya? Veamos, cada uno de ustedes puede escoger, de repente no solamente escoge 2, sino escoge, imagínense lo que podría ser. Por ejemplo, para el primer verso podría utilizar un solo tipo de terminación, era. Para la segunda estrofa, que termine en oro. Para la tercera, que termine en il, ¿no? Y así sucesivamente. Puede ser eso. O puede intercambiar. La primera que termine en el primer verso en era, el segundo en oro, y la tercera en sutil, y la cuarta en esa, la quinta otra vez en era, la sexta en oro, y así sucesivamente para que la rima sea cruzada. Veamos qué ha resultado de este trabajo. ¿Qué poema podemos crear? ¿Ya? A ver, nos imaginamos que escogemos de estas palabras las 2 primeras palabras de cada columna, ¿ya? Ahí está. Vera, cera, adoro, tesoro, sutil, mujeril, delicadeza, limpieza. Esas 8 palabras las analizamos otra vez, porque recuerden que no vamos a poder modificar la palabra, justamente porque de lo que se trata es de mantener la sonoridad. Veamos cómo resultan cada uno de los versos. El primer verso va a ser el más fácil. Me encuentro a la vera. Entonces ya sabemos que vera significa orilla, ribera, ¿no es cierto? Me encuentro a la vera. Lo que podríamos hacer es seguir con la misma sonoridad, porque aquí, en este ejercicio, no nos han puesto ninguna condición del tipo de rima, que sea una rima cruzada, que rimen entre sí, no nos han dicho nada de eso. Y entonces aquí hay una cierta libertad, pero sí tienen que estar presentes todas estas 8 palabras al final de cada verso, de tal manera que haya una sonoridad especial. Me encuentro a la vera, en una espera sutil. Mira, de aquí hemos pasado a la otra palabra. Me encuentro a la vera en una espera sutil. Eso es un poco para lograr la sonoridad, ¿eh? Y otra vez volvemos al primer sonido. Como una estatua de cera. Entonces ya tenemos ahí la rima cruzada. De aspecto mujeril. Muy bien, entonces ahí ya se dan cuenta que ya hemos logrado utilizar 2 pares de las palabras que se encontraban en las columnas de nuestra maleta del poeta. De aspecto mujeril, que infunde delicadeza, eso ya es gran tesoro, que nos ofrece limpieza, eso es lo que yo adoro. Ahora, generalmente a estos poemas que son producto de estas estrategias, no necesariamente le podemos buscar un significado, un mensaje.
¿ah? Porque el objetivo básico es lograr esta sonoridad, este ritmo interno y externo, en este caso, producto de una rima libre, ¿ya? Entonces, ahí estaría el producto de esta estrategia, la maleta del poeta, que consistía en escoger dos palabras de cada columna y hacer que coincida la rima. Podría ser una rima cruzada o una rima totalmente libre. Y así ustedes pueden crear con estas mismas palabras o con, en vez de, como eran 4, escogen 3, o sea, con 12 palabras podrían crear con toda la libertad del mundo. Si quieren, pueden escoger las mismas palabras, pero el resultado, se van a dar cuenta que el resultado literario, el poema, es decir, va a ser distinto. Va a ser un poema que nazca de ti. Todo lo que nace de ti es bueno, ¿ya? Porque el ser humano es un ser creativo por naturaleza. Sigamos con otra estrategia. Vamos a ver, similar al poema donde teníamos que completar, vamos a utilizar la estructura de un poema ya elaborado para crear a partir de esta estructura un texto similar, que se titula Las cigarras. Dice el poema original: cantan las cigarras en el naranjal. Frente a tu ventana hay 3 arbolitos. Si no se han dormido, ya se dormirán. Cantan las cigarras en el naranjal. No podemos utilizar las mismas palabras, ¿ah? No podemos utilizar las mismas palabras. Tenemos que emplear otras palabras. ¿Quiénes cantan? Cantan los gorriones, podría ser. Cantan las avecillas, ¿no? Pero siempre logrando ese ritmo. Cantan los infantes, cantan las señoras, cantan mis amigos, que haya esa musicalidad que había en el poema original de la izquierda, cantan las cigarras en el naranjal. ¿Ya? Si le pusiéramos, cantan las señoras en la catedral. Entonces, dense cuenta que se va logrando una sonoridad semejante al problema inicial, al poema inicial. Entonces, de eso se trata. ¿Ya? De ir creando, de ir haciendo que en nuestro texto fluya la creatividad, por más que en algunos versos haya una cierta arbitrariedad, ¿no? O sea, que no tenga un sentido totalmente lógico, lo que prima es la intencionalidad, que haya una intencionalidad. Veamos cómo ha quedado este poema, ¿ya? Dice: cantan los gorriones, se ha modificado. Cantan los gorriones en el olivar. Frente a mi ventana hay un arbolito. Si no ha florecido, ya florecerá. Cantan los gorriones en el olivar. Entonces, podemos crear una gama infinita de posibilidades con este poema, con situaciones totalmente objetivas, o sea, reales, pero también le podemos dar un matiz totalmente abstracto, fantasioso, de ciencia ficción, lo que se te ocurra, con toda la libertad del mundo, con toda la libertad del mundo. Cantan las paredes, cantan las paredes en el ventanal. Entonces tú vas poniendo, fíjate, palabras con tal que tengan que mantener la sonoridad y logrando con esta musicalidad que transmitir un cierto mensaje, ¿ya? No, el objetivo no es el mensaje en sí. Si logras ambos, en buena hora, ¿ya? En buena hora. Estos son como especie de juegos de calentamiento, porque después tú a construir poemas ya un poco más elaborados, utilizando ya no necesariamente estos planteamientos previos, sino de frente tú vas a ir a la construcción de ciertos eh, patrones poéticos producto de este estilo. Antes de continuar, quiero recordarte lo siguiente. Cuando tú te decides escribir, puede ser que tu profesor te encargue y te diga: escriba un poema sobre las rosas.
Ahí el profesor te está proponiendo o te está planteando el tema, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, cuando uno escribe por ocio, cuando uno escribe por placer, simplemente nosotros mismos vamos a decidir nuestro tema. Entonces, según los planteamientos teóricos más aceptados, y el Minedu también lo plantea así, el proceso de la producción de textos a nivel general, de todo tipo de textos, tiene 3 niveles básicos. El primer nivel es la planificación. ¿Qué se hace en la planificación? Como su nombre lo indica, planeamos el futuro texto. ¿Y qué cosas se podría hacer en esta primera parte, en la planificación? En primer lugar, se define el tema, es decir, se escoge un tema o se lo delimita, porque la mayoría de los temas son genéricos, y entonces para que sea más manejable de repente lo delimitamos, pero ya ese es otro aspecto. Pero nos quedamos con un tema. ¿Qué más? Determinamos para quién voy a escribir, o sea, para el público. A ver, este poema yo lo voy a escribir para mi hermano menor. Ah, entonces estoy escribiendo para niños, para mi mamá, para mi papá, para mi abuelita. Determinamos el receptor de nuestro texto. Es muy importante saber para quién vamos a escribir, porque gracias a eso vamos a adecuar nuestro léxico, vamos a adecuar todo el contexto textual, ¿sí? El otro, una vez que hemos definido el tema, nos ponemos a investigar al respecto. Ya sea poema, sea un cuento, sea un ensayo que vas a escribir, cualquier texto, tienes que ir a investigar sobre ese tema. A ver, voy a escribir sobre los gorriones. ¿Qué sé de los gorriones? Si escribo un texto poético, ¿qué palabras suenan con gorriones? ¿Cómo se llama la mamá del gorrión? ¿Cómo se llama el hijo del gorrión? ¿Cómo se llaman otros pajarracos que viven junto con el gorrión? Y así sucesivamente puedo investigar todo lo que se me ocurra. En esta primera fase hay 2 productos que se esperan. El primer producto es una especie de cronograma de actividades, porque dependiendo del tiempo, habría que hacer nuestro cronograma de actividades. A ver, un horario, ¿no es cierto? Un horario. Si te han pedido que tu poema lo presentes en 5 días, el primer día entonces escribes en tu calendario. El primer día voy a elegir el tema. El segundo día voy a investigar. El tercer día voy a empezar a escribir el primer borrador. Entonces, en la planificación se determina o se produce el esquema, el cronograma de actividades, y el otro sería el esquema tentativo, es decir, qué forma va a tener tu texto. Es como un plano de un edificio. Tú puedes hacer un esquema tentativo, un dibujo, un esquema de llaves, un esquema numérico. ¿Qué va a contener? Eso es sumamente importante, porque de esta manera te acostumbras a trabajar metódicamente. El segundo paso del proceso de la producción de textos escritos es justamente la redacción, o llamada textualización. Ahí escribes con toda la información que tienes, que has obtenido en la investigación de tu planificación, escribes tu primera versión, tu primer borrador. ¿Y por qué te hablo de un primer borrador? Porque no hay un texto acabado. Los textos que llegan a tus manos, los grandes libros que llegan a tus manos, han pasado por lo menos por 5 o 6 o más versiones. Es decir, esos textos los corrige el mismo autor, los corrige el editor, los corrigen los correctores, cuantas veces sea necesario. Entonces, en la textualización se escribe la primera versión, y en la tercera fase, en el tercer paso, que se denomina la revisión, justamente se relee el texto y se va corrigiendo todos los errores que encontremos. Errores de repente gramaticales, errores ortográficos, errores en este caso, si es un poema, veríamos si es sonoro y cambiemos. No hay un texto acabado. ¿Ya? Cada vez que lees vas a siempre modificar algo. Pero eso sí, como una recomendación elemental que yo siempre hago a todos los niños y adultos que trabajan en talleres literarios, es que tú
tienes que ser la primera persona complacida con el texto que produces. Sin llegar a la vanagloria, tú tienes que decir, wow, qué bonito texto he escrito. Claro, lo puedo escribir mejor, sí, pero tú tienes que ser el primer convencido de que tu texto era intencional y es una obra de arte. Tú tienes que ser la primera persona que se emocione, sin vanagloriarte, sin creerte lo máximo, porque no hay una realización plena en esta tierra. Es decir, tú vas a ir mejorando día a día, día a día, hasta el fin de los tiempos. Cuando, o sea, el conocimiento humano es tan amplio, tan denso, que solamente el ser humano a sus 100 años posiblemente haya aprendido una minúscula parte. Sigamos, por favor. ¿Ya? Vamos a escribir un poema con estribillos. Estribillo sería pues un verso repetitivo al inicio o al final. Aquí tenemos una canción, un texto poético que es clásico de la sabiduría popular, y vamos a crear un poema que repita, dice, crea un poema con similar estructura de estribillo y versos alternados. Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua, cucú pasó un caballero, cucú con capa y sombrero. Este estribillo puede estar al inicio o puede estar al final. Cucú pasó una señora, cucú con traje de cola, cucú pasó un marinero, cucú vendiendo romero. Cucú le pidió un ramito, cucú no le quiso dar, cucú y se echó a llorar. Y así tú puedes utilizar los siguientes estribillos al inicio como una anáfora o al final. ¿Ya? Es la decisión termina siendo tuya, porque tú eres el autor, tú eres el hacedor. ¿Ya? Estos estribillos son viva el sol, viva el sol. Hoy día estamos tristes, que viva el sol, ¿no? Llegó una nueva mañana, viva el sol, y así podríamos ir. Alegría, alegría, puede ser otro de eso. Podemos empezar. Alegría, alegría, un nuevo día surgió. Alegría, alegría, que viva yo, ¿no? Que viva la paz, qué dolor, a dormir, a dormir. Entonces, estos estribillos pueden ser, u otros que te surjan, pueden servirte para que crees un poema, una estrofa, o quizás para que juegues también con mentalmente escribiendo, porque es importantísimo ver que hay dos tipos de textos, ¿no es cierto? Los más usados, que el texto oral y el texto escrito. A veces tenemos mucha más facilidad para escribir y tenemos poca posibilidad o poco ejercicio con la expresión oral. También nosotros mismos tendríamos que ir practicando nuestra expresión oral, ¿ya? Y no hay nada como también como crear poemas mentales con este tipo de estribillos. Hay otra estrategia muy hermosa que puede servir para que crees un poema y se lo regales a tu familia, a tu mamá, a tus hermanos, que es producto de una estrategia narrativa que se titula El Diario Fantástico. Consiste en lo siguiente: tiene los 7 días de la semana y escribirías una especie de diario de manera poética, un verso para cada día, y el producto sería un poema. ¿Qué vas a hacer el lunes? El lunes iré al paraíso y cortaré la flor más hermosa para dársela a mi madre. Entonces, tú lo puedes utilizar en un solo verso, cortar este verso en dos, ¿no? Y así ir construyendo tu poema. A ver, vamos a ver qué surge el martes. El martes volaré hasta el sol y traeré un rayito de luz para mi madre. El miércoles me pararé en las nubes y gritaré no a la corrupción. El jueves haré que el agua se convierta en cristal. El viernes sacaré el objeto más hermoso y se lo daré a mi padre. El sábado retrocederé el tiempo para hacer las cosas mejor. Y el domingo inundaré de amor el mundo para que todos los niños sean más felices.
Y así podríamos ir construyendo cada quien nuestro propio poema a partir de los días de la semana, con ideas fantásticas, ideas sonoras. Y nosotros podríamos, por ejemplo, en nuestro salón, podríamos crear una red social, una página de Facebook, no sé, y tener un mural poético. El muro poético lo podemos llamar, y ahí publicar nuestros poemas para que se complazcan, no solamente para que se conozca no solamente nuestro grupo, sino nuestros familiares. Podría ser un grupo cerrado y podríamos invitar a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero gente de confianza, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que nos aliente, porque a veces pueden haber algunos comentarios que lejos de animarnos nos van a desanimar, ¿no? Tengamos un poco de prudencia, pero es bueno, eso sí, yo les recomiendo que se atrevan a publicar las cosas que escriben. Esta es una manera de entrenarse también para el futuro que te espera, porque puede ser que llegues tarde o temprano, tú no sabes, a estas alturas de tu vida no sabes si vas a ser o no escritor, pero estudias o no literatura, puedes escribir poesía, puedes escribir literatura sin ninguna restricción. El único requisito para escribir poesía es tener un sentimiento y querer contarlo a los demás, para, para satisfacer a los demás, para hacer felices a los demás, para entretener a los demás, para hacer reflexionar a los demás. Muchos son los objetivos, pero todos tenemos un material inmenso dentro de nuestros corazones. Esta es una técnica, una estrategia que nunca falla. El acróstico, ¿no? Acros, ¿se acuerdan de altura? Consiste en elaborar un poema o una estrofa, como quieras, a partir de las primeras letras de una palabra o frase. Podríamos ensayar, ustedes pueden ensayar, por favor, el acróstico con el nombre de su mamá, de su papá, de un hermano menor, ¿no? O utilizar una frase, como por ejemplo, mi Perú, que vive el Perú, mi colegio, viva mi colegio, feliz día, profesora. Con todas esas letras podrías iniciar un poema. Veamos cómo queda un acróstico que hemos creado con la frase mi Perú. Dice así: me siento dichoso, feliz y contento, izando orgulloso mi pendón bendito. Perú, oh país, mi tierra sagrada, eres mi hogar, mi cielo, mi todo, razón de mi dicha, juro defenderte una y otra vez si alguien te ofende. Lo importante es lograr esa sonoridad, ¿ya? Yo les recomiendo que no corten los versos al final, o sea, que no hagan encabalgamientos, ¿no? Sino que procuren en el acróstico, ¿eh? Procuren terminar la idea en cada verso para que tenga más sonoridad y para que sea un texto un poco más logrado. Sin embargo, vuelvo a repetirte, yo no tengo ningún impedimento por considerar poema aquello que nazca del corazón de un niño, aquello que nazca del corazón de una persona buena y positiva como tú. Todos podemos llegar a ser grandes poetas. Hay un viejo adagio que dice, de poeta y de loco todo el mundo tiene un poco. Hagamos poesía cada día de nuestra vida. O hagamos que la vida se convierta, se torne en poesía, queridos amigos. Entonces, hay otra estrategia, ya para ir finalizando, que podríamos utilizar en el aula y escribir, por ejemplo, utilizando diminutivos y aumentativos. Ya sabemos que por norma general, en la mayoría de los textos formales no debemos escribir ni diminutivos ni aumentativos porque empobrecen el lenguaje. Pero en el mundo poético vamos a utilizarlo como un recurso, ¿ya? Nos pide, crea un poema de forma individual utilizando diminutivos y aumentativos cruzados. Puede ser que coincida la rima, puede ser que no. Aquí hay un ejemplo. Ayer hice un avión con un simple papelito. Ahí está el diminutivo. Voló de un solo tirón, aumentativo,
y se veía muy pequeñito. Puedes modificar esta estrofa cambiando las terminaciones, cambiando la idea general, cambiando la rima, pero lo que sí te recomiendo que pongas en práctica este ejercicio que funciona de todas maneras. Y puedes hacer pequeñas estrofas e ir publicando, como te decía, pequeñas rimas, nanas, así, unos poemas para niños, ir publicando en tus redes sociales para que se complazcan tus lectores, ¿ya? También se recomienda, es muy efectivo este tipo de estrategia, ponerle música a nuestro poema o utilizando una determinada melodía, crear un poema. Por ejemplo, de una canción conocida, que no sea un ritmo tan movido, tú podrías, como si estarías tú inventando la letra de esa canción, siguiendo el ritmo, quitando la letra original, creas un poema y el resultado va a ser sorprendente, ¿eh? Hay una estrategia que le pertenece al profesor italiano Gianni Rodari que se llama binomio fantástico. Generalmente el binomio fantástico está destinado para el texto narrativo, o sea, para la creación de cuentos. Pero aquí hemos hecho una modificación, un binomio fantástico poético. Es decir, vamos a escribir un verso que contenga dos palabras representadas por estas imágenes: mariposa y cartera. Y vamos a ir, el producto va a ser ahí unos pareados o dísticos, o sea, unas estrofas de dos versos. Dice: mi hermana Rosa compró una cartera en forma de mariposa. Ese en tenía que ir en el siguiente verso. Vamos a ver. Entonces, pero también tú podrías decir: tengo una cartera que es la habitación de una mariposa bella y primorosa. Entonces, lo que tenemos que lograr es la musicalidad interna, ¿ya? Ese ritmo que le da una característica especial a la poesía. Tenemos dos palabras, dos imágenes cuyas palabras las deducimos: gato y zapato. El gato Caifás sueña que algún día comprará el zapato que tanto ansía. Este era un gato que su casa hizo tomando la forma de un viejo zapato. Entonces aquí ya como que estamos adentrándonos a otro tipo de poema, que sería la prosa narrativa. O sea, tenemos una forma de contar, pero utilizando el verso, utilizando la prosa, ¿ya? Y podríamos jugar con otras modificaciones, como por ejemplo, ya no emplear solo dos palabras, sino tres palabras, y crearíamos el trinomio fantástico. Antes de culminar, quiero recordarles que todos, sin excepción, podemos llegar a ser poetas. De repente, no poetas eximios, reconocidos, célebres, que vendamos poesía, pero con tal que con cada creación se complazca nuestro propio corazón, ya es suficiente. Porque una persona feliz hace feliz a las demás. Transmitamos emociones a través de nuestros poemas. Transmitamos alegrías a través de nuestros versos. Seamos personas positivas, que nuestra poesía, que nuestro quehacer poético y literario transmita las ganas de vivir a nuestros semejantes. Todos, sin excepción, grandes y chicos, podemos contribuir a que este país mejore, a que esta sociedad sea más armoniosa, de que se erradique de una vez el odio entre personas, entre semejantes. Y eso lo podemos lograr con la poesía. Porque como decía Gustavo Bécquer, poesía eres tú. Para finalizar con una reflexión global, recordemos esta frase muy profunda que dice que la poesía es el hálito vital que mantuvo y mantendrá vigente el don de gozar
la vida. Hay que vivir la vida plenamente. Hay que vivir la vida cada instante, no como si fuera el último, sino como si fuera el primer momento en que nosotros abrimos nuestros ojos a la vida y despertamos y vemos gente maravillosa que nos acompaña. Y nosotros también podríamos contribuir para el engrandecimiento, podemos contribuir para el engrandecimiento de nuestra persona en primer lugar, en segundo lugar de nuestra familia, en tercer lugar de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestro país, del mundo entero. Porque la poesía es ese espíritu, ese aliento que nos da la vida, ese aliento que nos ayudará a gozar plenamente aquello que nos hemos propuesto. Con esto doy por finalizada esta sesión. Agradezco infinitamente a todos los jóvenes, a todos los adolescentes que a través de su poesía permitirán que los ojos de otras generaciones se complazcan con el producto de su corazón, con el producto de su mente, con el producto de sus manos. Muchas gracias. Muy buenas tardes.